Ya tenemos a otro entrevistado, otro invitado. Tenemos a Rolando Galleguillos, ingeniero en prevención de riesgo. Rolando, bienvenido a tu casa nuevamente. Oh, gracias, muy amable y siempre considerándome. Así que muchas gracias por estar con ustedes. Oye, te presento a Patti, la nueva animadora, la nueva conductora del matinal. ¿Con quién estamos coordinados en ropa? Estamos muy coordinados. Sí. Mira, él anda con jeans, yo ando con jeans, rosado, Vienen negro. de ver Barbie. ¿Sí? Sí, No he ido a ver la película. yo tampoco he ido. No he ido. Tienen que ir a verla, tienen que ir a verla. Oye, vamos a hablar de los riesgos en el hogar ante sismos y medidas de seguridad ante sismos. Hemos vivido una seguida de temblores. Mucho. Y sobre todo tiembla harto en el norte. Yo con eso de los sismos me he puesto a ver harta la sismología y tiembla harto en el norte de nuestro país. Bueno, tiembla harto todos los días y a veces Todos los no días nos en Chile. percatamos. Exacto. Entonces, Solo que hay algunos que están siendo demasiado notorios. Somos un país sísmico. somos un país sísmico, Exacto. así que no nos podemos arrancar de los temblores, de los terremotos. Coméntanos, Rolando, acerca de Lo que hay que aclarar rápidamente a las personas es que los desastres no son naturales. ¿Ya? Lamentablemente nosotros nos criaron con esa historia. Ya. Pero en todo el mundo, donde tenemos asentamientos humanos, donde la probabilidad de que nos ocurra alguna circunstancia negativa debido a la consecuencia de esta historia son bastante altas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay planificaciones bien diseñadas ni inteligentes en los lugares donde las personas hoy día están viviendo. De hecho, quiero compartir una foto que yo les envié a ustedes Ya. y que siempre da la vuelta en distintos discursos y siempre es bueno poder retardarla porque hay historia ahí. ¿Ya? Ya. Ustedes se acuerdan que en la época del 60 ocurrió en Chile un terremoto el más grande de la historia de la humanidad, Exacto. un 9.8. Ay. 9.8. Ay, Que menos mal incluso no lo viví. Pero que nuestros incluso padres sí lo vivieron. los abuelos Sí. nuestros antepasados. Entonces, un 9.8 que incluso dejó personas fallecidas hasta Japón. Pasó por Hawái, porque después hubo un tsunami. Claro. Pero Ahí hay una justo nos van a pero hay una indicar la foto. foto. La Sí. foto, ahí Ahí está. está. Por aquí. Esa foto es maravillosa porque retrata algo icónico. Y aquí Ya. quiero detenerme un poquito. Ahí está indicando la flecha el tsunami. Esa es la gran ola de pared vertical de agua que viene acercándose a Puerto Saavedra, un puerto que está cercano a la zona que fue muy dañada también cerca del terremoto. Estamos explicando la imagen de arriba, ¿no es cierto? Exacto, la imagen de Eso arriba, ya ¿cierto? aprendí. Ya. Y tú te das cuenta que en la parte de arriba hay personas, ¿cierto? Y en ese entonces no teníamos el CHOA, no teníamos las alertas en los celulares, no existía tampoco para medir ciertas magnitudes, etcétera. Las sirenas también que alertan. Las sirenas, que venía un tsunami, etcétera. Pero sí la población en sí ya tiene algo arraigado en esa creencia, que es arrancar cuando se sabe que uno no se puede sostener en pies en la tierra. Y eso les valió a ellos salvarse de que el tsunami se los llevara. Wow. Entonces, y uno cuando mira abajo, ya entró el tsunami, se hace presa de esta historia, se inunda Puerto Saavedra, etc. Hoy día uno va a ver Puerto Saavedra y está instalado en el mismo lugar. Claro. ¿Ya? Ahí no aprendimos nada de la historia. No hemos aprendido Pero mucho. me quiero quedar con lo positivo, Ya. que es decir, que sí tenemos una población que ha sido educada y que a través de esta creencia educada hemos podido también hoy día enfrentar otros sismos como el 27F, donde el daño ha sido mínimo en cuanto a infraestructura y a personas fallecidas. Y eso es un gran avance. Decir que está todo mal, eso es absurdo. Generalizar. Es generalizar y además es muy negativa la visión. Y nosotros tenemos que partir desde lo positivo, no de lo negativo. Ahora bien, esa es una historia que es bien válido recordarlo porque ahí tenemos una enseñanza potente. Y lo segundo es que las personas olvidan. Y ahí tenemos un gran problema. Entonces, ¿todos nos acordamos del 27F? Sí, todos nos acordamos del 27F. Pero hoy día, ¿quién anda con linterna en su casa? ¿Quién Con tiene la que vela. cargar una linterna en su Estuvimos casa? así, yo creo que como las 3 primeras semanas. ¿Usted tiene una linterna? Ya, Bien. Luciano, sí. Si Luciano lo encarnalizó al Claro. diario vivir, extraordinario. Porque lo usa en la noche para ir a comer. Es que lo usa para las 3 de la mañana, es que siempre tiene luz en el refrigerador, entonces tiene que tener una linterna para llegar al para los refrigerador. bajones de noche, para los bajones de Exacto, noche. sí, Pero- esa es la razón. Pero en la actualidad, ¿cuánta gente extranjera ha llegado a nuestro país y jamás ha vivido un entorno de este tipo? O sea, Jamás se le ha dicho, oye, este es un país sísmico. oye, no han tú- enfrentado esta situación. O sea, saben que es un país sísmico. Pero no porque- han vivido la pero experiencia. no lo han vivido. Otra cosa con guitarra. Exacto. Entonces, a veces,
construimos edificios que son sismo resistentes, que no se van a caer, porque en Chile los edificios no se caen, porque después de lo que pasó en Valdivia, nuevamente se reformuló la construcción en Chile y eso nos permite hoy día no tener tantas víctimas ni tampoco tener tanto desastre desde el punto de vista material. O sea, en otro punto estamos trabajando en base a lo que ya hemos aprendido para ir mejorando y cuando ya venga un terremoto fuerte, pues resistirlo. En el 2010 hubo edificios bien que les pegó fuerte el terremoto. Sí. O sea, exacto. Pero de hecho ese edificio que se cayó en Concepción, que se cortó en dos y se cayó, bueno, al final se llegó a una investigación que lamentablemente las empresas que estuvieron ahí fraudulentamente lo construyeron mal. Y ellos lo sabían. Nunca se imaginaron que un 27F iba a venir tan pronto y le iba a echar el edificio ¿Cómo no abajo. se imaginan eso en un país que... Pero este cerca harina, del epicentro. Claro, pero esa harina de otro quintal, porque eso nos va a llevar abrir la conversa hacia otro lado. Me quiero situar en las personas, ¿ya? Porque es ahí donde tenemos que ganar tiempo, en las personas. Claro. ¿Por qué? Porque cuando viene algo similar al 27F o tal vez algo más grande, usted va a llamar a unidades de emergencia, ¿sí o no? Va a llamar a bomberos, carabineros, pero no van a estar, por las primeras 12 horas no van a estar para usted. Yo diría que las primeras 72 horas no van a estar para usted. Y es ahí donde usted tiene que aplicar su propio plan de emergencia. ¿Con quién me voy a conectar? Luego de esto, si me pilla en la calle, ¿dónde me voy? ¿Dónde va a ser mi punto de encuentro? ¿Dónde me voy a encontrar con mi familia después? Las comunicaciones se caen. Oye, aprovechando, disculpa que te corte el impulso, pero como tú eres un prevencionista de riesgo, ¿qué pasa si nos pide un temblor acá, sí? Aquí en vivo? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, de partida tenemos que salir de aquí porque tenemos una parrilla grande en nuestras cabezas, ¿cierto? Llena de luces, pues, que no eran parte de la estructura. Esto fue adosado a la estructura. Y no hay ninguna... no podría yo pensar que esto va a resistir fuertemente. Entonces nos vamos a tener que salir de aquí e ir al patio de afuera. ¿Por qué? Porque tiene un claro, ¿cierto? Un claro natural, que no tiene nada sobre nuestro... Entonces, ¿cuántos segundos tú crees que debiéramos nosotros tener de aquí a correr? Buena pregunta. Porque también tenemos cosas en el ¿Cuántos camino. minutos se cae esto también? Sí. Tenemos cosas en el camino, tenemos la pantalla, tenemos los Sí, cables. tenemos cables, ¿ya? las puertas que y tenemos como dicen cerradas. por ahí, otra cosa es con guitarra. Entonces, yo no le tengo miedo a los temblores ni a los terremotos. Además, soy sobreviviente de tsunami, de aluviones, de terremotos, de volcanes, etcétera, porque vivo hace más de 40 años en este país. Claro. En mi país, en realidad. No me gusta decir este país porque es nuestro. Entonces, la fenología y la psicología en emergencia, la suya puede ser muy distinta a la suya. Claro. Yo te puedo decir, no, tranquilo, tranquilo, no. Pero vamos como vamos a arrancar. A lo tangible. ¿Cuántos Segundo, deberíamos ser segundos? por lo menos unos 3-6 segundos, no más que eso. Pero, No llegamos. No llegamos, po. ¿Sí o no? Pero- Y más encima, si lo queremos hacer, vamos a salir arrancando. ¿Cierto? Cuando deberíamos pararnos de manera ordenada, tener esa puerta abierta y Hacer salir la hacia el plan. filita, Exacto. ordenar. Por eso es importante la aplicación de los planes de emergencia. Usted en la casa se la sabe de memoria, ¿sí o no? Se la sabe de memoria. Usted sabe dónde está el baño, la cama, etcétera, el segundo piso, dónde está el velador. Es más, cuando uno camina, a veces también tiene ciertos movimientos en la casa que no le permite chocar con ciertos obstáculos que usted tiene. Imagínese todo eso apagado y a lo mejor pasémonos a otra envergadura, un incendio. El humo te ciega. yo me acuerdo que en el colegio nos hicieron la operación Daisy. Ahora, yo no sé si servía tanto, porque mi colegio era de varias torres, de 4 o 5 pisos, entonces de un temblor grande o de un terremoto, llegar del 5º piso al Era primero, rápido. y con varios cursos también, entonces las empresas, los colegios, las entidades deberían tener estos procedimientos. Bueno, de hecho, por ley las empresas lo deben tener. Así es. Hay una ley, la 16744, que tiene que ver con accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que les habla respecto a esto. ¿ya? Hay un decreto especializado en ese tema. Si el tema es que olvidamos, y ahí está el problema. Entonces, cuando olvidamos, no aprendemos de la historia. Tenemos Puerto Saavedra instalado en el mismo lugar donde fue derrocado por un 9.8. Y tú vas a Puerto Saavedra y están igual. todos ahí mismos. Sí. Tenemos la gran zona costera que tenemos desde Arica a Punta Arenas, donde la gente cada vez se está acercando al mar. Y producto del cambio climático, el mar se está devorando lo que nos queda de poco de tierra. Así que ahí también tenemos otro tema y que tiene que ver también con las trombas marinas, etc. Entonces, hemos ido ganando historia y experiencia desde lo técnico también. Por ejemplo, en implementar el SHOA, en implementar sistemas de alarma temprana, etc. Pero hemos también dejado un poco de lado, en este caso, que la población también construya con esto mismo. Y a veces nos dan de la mano. Ejemplo, alerta del SHOA, hay que arrancar porque hay un tema relacionado con el tsunami. ¿Y la gente cómo arranca? Sí. En vehículo. Normalmente Arranca a pie, sí. po.
no arranca bien, po. Sí. Hay un terremoto, ya hoy se está moviendo la casa, etcétera, hay que arrancar, sí, pero primero hay que salvar la tele. Y salvamos la tele. Entonces, nos estamos ocupando de otros detalles que no nos van a salvar la vida y que no nos van a servir absolutamente de nada si tenemos que evacuar por completo un lugar. Dígame. Oye, es que se me viene mucho. Sí, tenemos las preguntas. Pero, ¿qué pasa? Porque, bueno, pongamos el caso de la televisión, porque a veces a los periodistas nos pillan los temblores en vivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Cómo saber si tenemos que arrancar o no? ¿Es adecuado que los periodistas queden en su lugar de trabajo? ¿Usted quiere que yo empiece a pegarle palos aquí a la gente? No, pues. Pero mira, sabes que estás hablando de algo que es sumamente importante, porque hay muchos de ustedes que trabajan en terreno. Y bueno, ¿y qué hago si me pillo un terremoto en el terreno? Tengo que seguir cubriendo, claro, porque la noticia hay que cubrirla, ¿cierto? Claro. Pero ¿hasta qué punto? Y es ahí donde vienen a configurarse los planes de emergencia también para las personas que están afuera. Es un pensamiento sistémico, ¿ya? No tiene por qué no dejarse de lado. Además, bueno, que si usted es una persona que está trabajando para un canal, se asume también que hay una ley que lo protege a usted, claro. Y que tiene que ver con los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en este caso accidentes del trabajo. Exacto. Entonces no podríamos no dejar de no mirar esa historia. Siguiendo esa línea, entonces, hablamos todavía de los canales. Todos los canales de televisión, las instituciones, universidades, colegios, empresas, fundaciones, etc. Todos ellos deberían tener un plan entonces Exacto. Al momento de que llegue un temblor. Exacto. Y es porque está verificado por la ley. Exacto. O sea, todos los trabajadores deberían, estudiantes, etcétera, deberían tener en claro todos los días de su vida qué tienen que hacer en caso de un sismo. Qué interesante eso. De hecho, cuando se parten las clases en algunas universidades, se habla sobre las vías de evacuación. Y te dicen, hola, soy el profesor tanto, mira, en caso de evacuar, hay una vía de evacuación, vamos a ir a tal lado, y el proceso no debería demorar tanto. Por favor, seguir las instrucciones. En el cine lo hacen. Sí. Cuando uno va al cine, aparece un gran gato ahí. Sí. Los reclame, etc. Y la gente dice, qué latero, qué aburrido, qué y después no te acuerdas. Y después cuando pasan los problemas... Exacto. Sí. ¿Qué dijo el gato? ¿Qué dijo el gato? Si el gato había que ir para una parte, ¡ay, cómo lo hago! Justo con mi cabrita. Justamente. ¿Por qué? Porque la fenología y la emergencia de cada uno de nosotros es muy distinta y otra cosa es con guitarra. Oye, lo otro que hace el chileno, que es bien propio, y yo lo he hecho, yo creo que todos lo hemos hecho, que cuando empieza a temblar como que uno espera un poco y dice, a ver qué tan fuerte va a ser esto, ¿me tengo que levantar o no? ¿Me tengo que levantar o no? Entonces, ¿me tengo que levantar o no? Exacto, porque uno mide a ver cuánto está durando, entonces, ¿qué recomiendan en esos casos? Pero incluso hay unos que son más atrás todavía. ¿Para qué me voy a levantar si mi casa no se cae? Exacto. Mira. Y siguen durmiendo. Sí. Y historias de ese para el 27F encontramos miles. Sí, que se levantaron otro día como a las 3 de la tarde y dijeron, no te creo, un terremoto. Sí. Porque, o sea, a ese nivel ya de profesionalismo en la construcción. Que no sé, que nos genera esa zona de confianza, pero también no es bueno. Claro. Es que hay una diferencia entre los que no se quieren levantar y los que tienen el sueño bien pesado y pasan de largo. Creo. Exacto. Entonces, bueno, pasa por ejemplo en las casas que cuidan ancianos, que cuidan personas de la tercera edad, que cuidan personas que están postradas, etcétera, que hay instituciones que se dedican a eso. Claro. Eso también tiene que tener un plan relacionado a cómo evacuamos, porque ya no hay tenéis que evacuar a una persona en brazos. Hay que sacarla en una cama, hay que sacarla en una silla de ruedas, hay que sacarla de otra forma. Ahora, si tiene el sueño muy profundo, y lamentablemente lo tienes muy profundo, bueno, me imagino que esa persona podría vivir con alguien. Bueno, ¿qué lo auxilia? Si no es alguien, ¿qué aguanta el vecino? Alguien tiene que haberlo despertado. Tiene que haber una red de apoyo en este plan de emergencia. No sacas nada con construir algo solamente que hable solo para ti, sino conversa con el exterior. Y ahí juega un rol importante los vecinos. Pero hablando sobre eso mismo, una persona que vive sola, pensemos en una persona que vive sola, no sé, tenemos nosotros personas de tercera edad que viven solos, jóvenes que viven solos, etc. Independientes. ¿Qué debieran hacer ellos para incluir dentro de su plan? Además del plan que tienen como departamento o como casa y todo, ¿qué debieran incluir ellos? Bueno, lo primero es conversar con los vecinos. Ya. Porque ellos van a ser los que te van a auxiliar en caso de. Sobre todo si hay personas de 80, 90 años que viven solas, hay parcelas. Por ejemplo, en la Florida. La Florida antiguamente en la época del 60 eran parcelas y la gente compró casa y hoy día viven ancianos ahí de 90, 100 años que viven solos. ¿Y con qué? Bueno, y si hay que evacuar al caballero. Exacto. Y si no sé que vive un caballero solo ahí, por eso es importante la comunidad. ¿Ya? Esto no se arma solo. Exacto. Esto no conversa solo. Si tú lo haces solo, no conversa. No vamos a... Por ejemplo, aquí mismo tenemos frente la UTEM. Sí. Tenemos al otro lado en República el DUOC.
¿cómo estamos conversando con esas instituciones en caso de una gran emergencia que nos atañe a todos? ¿Cuál va a ser nuestro punto de encuentro afuera de todos? Además que no la calle 18 es súper angosta. Súper angosta. Sí. Y son casas antiguas, entonces... Y lo otro es que ¿cuántos sismos más vamos a aguantar? Sí, porque al ser casas antiguas no tienen la remodelación después del 27F. Exacto. Pero volviendo a mi pregunta, eso de los que evalúan si se levantan o no, ¿qué se recomienda? No esperar tanto, levantarse al tiro. Mira, la verdad es que no tengo como el ABC de esa historia en particular. Solo la tecnología que una persona sabe que al momento de que se está provocando un sismo, sabe que va a tener que evacuar en algún momento. Y la mejor decisión la va a tomar él. ¿Ya? Ahora, obviamente, si esto empieza a remecerse y no nos podemos sostener en pie, eso quiere decir que ya tenemos que irnos porque esto ya es un terremoto. Y eso son cosas de segundo, son fracciones de segundo. Aquí lo más importante no es la espera, es sino dónde estás haciendo la espera. ¿Ya? Porque si yo hago la espera aquí, miremos el techo. Aquí no nos sirve, ¿cierto? Entonces, si tenemos esa conversa, no, tranquilo, sí, va a pasar. Lo que ha pasado en los estudios de televisión, sí, que de repente está el tipo en vivo y empieza a transmitir en vivo y te dice, oye, fuerte sismo, se está provocando hasta ahora. Los focos se mueven de una manera. Y los focos se empiezan a mover arriba de la parrilla y el señor ahí estoicamente entregando la información. No, y manteniendo la calma, pero por dentro. Pero por dentro hecho un desastre. Oye, ¿en qué momento se cae esta historia? Entonces, creo que llegar a esos límites también te genera una gran cantidad de ansiedad y de estrés. Porque por un lado quieres cubrir la noticia y por otro lado mejor me voy. Oye, hablando de estrés, se nos ha mencionado bastante que viene un terremoto fuerte, que viene algo para la región metropolitana. Y que tiene que ver con las fallas de San Ramón. Sí, muchos han hablado de eso. Que viene algo para Viña, Valparaíso, entonces... Bueno, yo, de hecho, hay personas que son extraordinarias en estas materias y que en nuestro país les da muy poco... por así decirlo, voz y voto, por así decirlo, ¿ya? Pero nos están entregando información potente. Y eso no se está tomando en consideración. Y después cuando pasan los problemas, ahí viene el desastre, ¿ya? Porque no estamos conviviendo con la naturaleza, estamos aprendiendo la historia. Y ahí viene el desastre no es natural. Entonces, creo que desde esa mirada, si yo soy precursor de la seguridad de las personas, al menos tomar en consideración lo que se está hablando, por personas expertas. No son personas aparecidas. Eso es parte de ser prevencionista. Tomar en cuenta... Pero no tan solo ser prevencionista, sino que tomar en serio lo que se está divulgando del otro lado. Por ejemplo, esto mismo que estamos haciendo ahora, que yo lo he dicho en todos los canales que voy. Me encantaría que de manera sistemática y constante los canales de televisión transmitan información de este estilo. ¿Ya? Pero yo tengo claro que la prevención no vende, es fome. Y al no vender y es fome, no se toma en consideración. Pero no olvidamos que vivimos en un país que sí lo necesita. Que somos un país sísmico lleno de volcanes, nos sacamos el premiado. Al fin del mundo nos sacamos el premiado. Entonces las tenemos todas. Las tenemos todas. Entonces, volcanes, como la tenemos, justamente. El agua, que la cordillera, todo. Y además afectado hoy día por un cambio climático brutal. Tenemos un verano medio caluroso, o sea, un invierno medio caluroso. Verano de San Juan. Entonces, están pasando cosas que son alertas que tenemos que abrir también nuestras oportunidades y decir, oye, esto nos va a pegar en algún momento a todos. Y no es necesario que solamente sean pinceladas y hablemos detalles. No, hay que abrir la conversa. Porque esto ya nos dimos cuenta en la foto de Puerto Saavedra, está ahí mismo. Oye, estamos viendo imágenes de autos y... de un temblor que hubo. No sé si nos pueden colaborar el lugar, pero ¿en qué lugar yo fue? te quería consultar acerca de cómo prevenir los temblores o cómo en el tránsito, en las vías de transporte. Cuando van en el auto, porque... Cuando van en el auto, la micro, a mi mamá le pasó, necesito contar esta experiencia, mi mamá está viendo este momento. A mi mamá le pasó, mi mamá trabajaba en ese instante en el metro y ella, la linda, después del temblor fuerte, se quiso ir a trabajar. Entonces, ella trabajando en el metro, entonces dijo, no, hay que llegar porque eran sus primeros días. Entonces mi mamá toma el auto y se fue. Mi mamá me decía que ella veía cómo el metro se movía acorde y cómo los pilares de los focos se movían acorde al temblor que seguía, porque después las réplicas del 27F eran réplicas potentes. ¿Qué pasa si en ese instante una persona está dentro del auto, está en un semáforo y comienza un temblor súper fuerte, como lo de las películas cuando se parte la calle y cosas así? Primero, la persona, ¿qué debiera tener ella en su cartera que la pueda ayudar o qué debe hacer? ¿Cuál es la primera acción que tiene que ella tomar? La verdad es que evacuar, dejar el auto y evacuar. Ahora, si yo hago mi plan de emergencia, eso también lo incluye. ¿Ya? Oye, ¿cuál es el trayecto que yo hago habitualmente?
Mira, bajo tal calle, doblo en tal calle y pasa tal cosa. Ok, ¿y qué pasa si en ese trayecto me pilla un terremoto? ¿Qué tengo a mi alrededor para protegerme? Eso es parte de la visión sistémica. ¿Ya? Ahora uno dice, claro, yo puedo dejar el auto y me voy. Y después vienen los delincuentes y te lo llevan. Y ahí tenés la dosamos otro problema. Sí. Entonces, lastimosamente es así. Pero tenemos que aprender a convivir con esa historia. Primero salvar nuestra historia, nuestra integridad física y luego veremos qué pasa con lo material. Sí. De hecho, hoy día los seguros creo que hay, no sé si protegen o no protegen, yo no tengo auto. Así que no tengo idea si hoy día los seguros protegen a los vehículos en caso de este tipo de cosas. No lo sé. Pero la primera opción es evacuar. Si te pilla esto ahí en y estás viendo que el auto se está saltando y los postes se están cayendo, o sea, no tiene sentido que me quede en el auto. Ahora, pudiera tener sentido también si yo me quedo en el auto, sí, pero si tengo un claro, es decir, no estoy rodeado de edificios, de postaciones, etc. Claro. Por ejemplo, me pillo en un mirador. No, en un mirador no es un buen ejemplo, pero en una zona, en un sitio de eriazo, por así decirlo. Sí, podría ser, ¿por qué no? Siempre que no esté cerca de la falla que tú mencionaste. Sí, claro, que se puede rajar más y eso nos va a traer otro problema. Son 8 o 9 comunas las que caerían. Sí, pasan por la zona cordillerana. Sí. Pero ya está construido ahí. Sí, y siguen construyendo. Y siguen construyendo. Bueno, ese tema lo hablábamos semanas pasadas, porque siguen construyendo vivienda y el experto que vino, no me acuerdo el nombre, pero él está trabajando en el Congreso para que no se construyan más viviendas. Oye, Rolando, se ha pasado la hora, pero... Sí. Siempre se nos pasa la hora. Siempre se nos pasa la hora. Está muy interesante, muy interesante. Pero igual nos puede dar como un último tip. Exacto, la última recomendación. Claro, la última recomendación. ¿Qué debe tener las personas en su casa para poder ser parte de la prevención de cualquier temblor, como linternas, velas, lo que sea? Sí, el primer consejo, no olvidar. ¿Ya? No se olviden, estamos en un país sísmico y estamos en un país que tiene connotaciones naturales que son significativas para nuestro país. Así que de eso hagámonos cargo y seamos conscientes, no un día, los 365 del año, porque no sabemos en qué momento esto puede volver a desencadenar. ¿Ya? Y lo segundo, kit de emergencia súper rápido. Agua, alimentos no perecibles, la linterna, ropa, ya sea para abrigarse y también puede ser para la lluvia, etcétera. Tener mochilas, que hoy día uno va al supermercado y compra mochilas baratas, donde eso te va a permitir estar en otro lugar y con otras personas y también compartir con esas personas. Y lo tercero, el plan de evacuación. ¿Hacia dónde me voy? ¿Cuál es mi punto de encuentro? ¿Con quién me encuentro? ¿Después de qué hora? ¿Qué pasa si se me acaba la batería y los celulares? ¿Cómo la voy a restituir? Etcétera. Detalles que podríamos estar hablando toda una mañana. Exacto. Pero en realidad esto dejo esos 3 tips. Así que feliz de seguir aportando. Y además de los tips, tus redes sociales para... @vale más prevenir, súper sencillo. @vale más prevenir. Ahí me pueden encontrar. Vale más prevenir. Mira. Sí. Perfecto. Me gusta. Ahí está en el GC. Vale más prevenir. Tu cuenta de Instagram y el de YouTube. Tu YouTube. Sí, no he subido muchas cosas a YouTube, pero cualquier cosa que les pueda yo facilitar, feliz de no estar aportando, porque esto lo construimos entre todos. Así que también les agradezco al canal que se den estos espacios para seguir con el tema, aunque yo sé que algunos dicen que latero, ya, pero salvamos vida con esto, ojo. Gracias, Rolando. Sí, muchas gracias, Rolando, por estar con nosotros, haberte dado el tiempo también.